La delicada situación de Credit Suisse golpea otra vez a banca en bolsa y eleva el grado de incertidumbre. La incertidumbre golpea otra vez a los mercados. A media sesión, la banca española vuelve a ser el protagonista del IBEX, con fuertes caídas que confirman que el temor a un contagio internacional de las crisis comenzada con la quiebra del Silicon Valley Bank no ha desaparecido ni mucho menos. El problema que se suma ahora es la delicada situación del gigante suizo Credit Suisse, que ha reconocido problemas internos en el control de los riesgos y que en 2022 presentó unas pérdidas de 7.400 millones de euros. El Sabadell cae más del 11%, Bank Inter se deja más un 7%. BBVA pierde un 10%, Santander se deja 7%, mientras que CaixaBank cede el 6%. En línea con Unicaja, que retrocede un 6,8%. Mientras, Inditex cae un 4,97% pese a que la compañía ha publicado que en 2002 mejoró su beneficio neto un 27%. Hasta los 430 millones y que incrementó la facturación un 17,5%, hasta 32,569 millones, lo que agrava la caída del selectivo. Otras entidades europeas también se están viendo afectadas por el terremoto provocado por la entidad suiza. Los títulos de las francesas BNP Paribas se han dejado un 8% y Societe Generale un 9%. El alemán Deutsche Bank perdió un 7% y un 8%. El Stoxx 600 europeo, que agrupa los grandes valores del viejo continente, ha dejado un 2,1%. Las caídas no son exclusivas del IBEX, ya que el resto de las grandes plazas europeas han experimentado una evolución similar. El DAX alemán descendía un 2,82% hacia la media sesión, mientras que el CAC 40 francés lo hacía un 3,66% y el FTSE italiano se dejaba un 4,06%. De esta forma, el Euro Stoxx 50 descendía un 3,43%, al tiempo que el FTSE 100 británico se contraía un 3,10%. El principal problema de Credit Suisse, cuyas acciones caen por el momento un 28,33% en la bolsa de Zúrich, hasta un nuevo mínimo histórico, en un día en el que el principal accionista de la entidad, el Banco Nacional Saudí, rechaza ampliar su presencia en el capital. La regulación suiza incrementa las exigencias para un accionista que supere el 10% del capital de una compañía. Los saudíes ya tienen un 9,8%, tienen poco margen para ampliar su presencia sin superar ese 10%. Señala Darío García, analista de XTB, que apunta a que los numerosos escándalos protagonizados por la entidad como el origen de la fuga de clientes que ha sufrido este banco en favor del otro gran banco suizo, el UBS. El banco suizo estuvo involucrado en un caso de espionaje corporativo en 2019. El pasado año fue multado en Reino Unido y en Estados Unidos por un escándalo de bonos en Mozambique. Los fondos se usaron para sobornar a funcionarios del gobierno y para pagar mordidas a varios exbanqueros de Credit Suisse y otros intermediarios. Todos estos problemas de gobernanza han empujado a muchos clientes fuera de la entidad. El mercado trata de aislarse de una compañía con una mala reputación, señala el analista Darío García. Las acciones del Banco de Zúrich cotizan por primera vez por debajo de los 2 francos suizos, 2,04 euros, cuando hace 15 años valían 16 euros. El desplome, que se produce tras varias jornadas muy negativas para el banco, arrastrado por la crisis bursátil causada por el colapso del banco estadounidense SVB, coincide con declaraciones del presidente del Banco Estatal Saudí, Ammar al-Qudairi, anunciando que no habrá mayores inyecciones de capital por parte de la entidad. No podemos porque superaríamos el 10% del accionariado, es una cuestión regulatoria, indicó en declaraciones a la agencia Bloomberg. Los expertos señalan que aunque es comprensible que pueda haber momentos de cierto pánico tras lo ocurrido en Estados Unidos con el Silicon Valley Bank, lo cierto es que los problemas de Credit Suisse no tienen por qué convertirse en sistémicos, aunque sí generan desconfianza y provocan que los depositantes busquen refugio en entidades financieras más seguras.
El banco saudí adquirió el pasado año ese 10% de acciones en la ampliación de capital lanzada por Credit Suisse. Una inversión en el que la entidad de Oriente Medio invierte 500 millones de francos suizos, 530 millones de euros. En 2022 el Banco Zurich arrojó pérdidas por valor de 293 millones de francos suizos, 400 millones de euros, en 2022, 5 veces más que en 2021. Afectado por su exposición a firmas de riesgo con problemas financieros tales como Archegos o Greensill. Credit Suisse sufrió además el pasado año la retirada de liquidez por valor de 200 millones de francos suizos, 126,000 millones de euros. El selectivo español vuelve a cotizar por debajo de los 9,000 puntos después de haberlos recuperado tras haber caído por debajo de esta cota el lunes por primera vez desde el 26 de enero. El IBEX 35 se situaba al filo de los 800 puntos hacia la media sesión, a pesar de que en la apertura se había mantenido por encima de los 9,100 enteros. Minutos antes de la media sesión, el selectivo llegaba a cotizar en un mínimo de 8,778,9 puntos, lo que supone una caída del 4,15% respecto al cierre anterior. De las 35 empresas que cotizan en el selectivo, únicamente Iberdrola registraba un avance positivo hacia las 12:00 horas, con un incremento del 0,64%. Entre las empresas que menos caían estaba Logista, menos 0,45%, Robi, menos 0,50%. Acciona Energías Renovables, menos 0,63%, y Telefónica, menos 1,00%. En el mercado de materias primas, el barril de Brent descendía hasta los $76,31. Un 1,42% menos, mientras que el West Texas Intermediate cotizaba en los $70,21 el barril. Un 1,54% menos. El rendimiento en el mercado secundario de deuda del bono español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,66%, desde el 3,484% en que cerró el martes. De esta forma, la prima de riesgo ofrecida a los inversores en deuda española en comparación con la deuda alemana se ha elevado en 3,4 puntos hacia la media sesión, hasta los 109,8 puntos básicos. En el mercado de divisas, el euro se ha depreciado un 1,10% frente al dólar, perdiendo la cota de los $1,07 por euro. Así, el tipo de cambio del mercado se ha llegado a situar en los $1,0616.